Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde la ciudad de Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y vamos a hacer una conexión directa con Miami, porque Miami es la ciudad que aparece en las obras de nuestro invitado de hoy. Hacía más de 3 años que no hablaba con él y toca volver a tenerlo como invitado en el programa, en el En Vez de la Página, un hombre nacido en Lima, en Perú, pero residente en la ciudad de Miami, escritor, especialista además en la historia de la cultura popular de esa ciudad de la Florida, editor del sello editorial Suburbano y también del portal cultural. Ha publicado varias novelas y libros de relatos. Esta que está aquí, Varsovia, ganó el Florida Book Award en 2017 y bueno, ha sido responsable de varias antologías y la más reciente es de la que vamos a hablar hoy sobre todo, que es esta que aquí está. Hay un vídeo ya en el canal que he publicado acerca de ella. Noir Tropical Miami, junto a Gastón Birkel y a Hernán Vera Álvarez, y me refiero a Pedro Medina León. Pedro, bienvenido una vez más al programa y me encanta tenerte aquí una vez más. Antón, muchísimas gracias y ojalá que no vuelvan a pasar 3 años hasta que volvamos a hablar, porque las conversaciones siempre son encantadoras, nuestras conversaciones siempre, de verdad que sí. Bueno, pues espero que no. Te deseo todo lo mejor para este 2024 que acaba de empezar y sé que Lo estás muy mismo. ocupado, estás con muchísimo trabajo y cuando yo dije en la presentación que eras un especialista en la cultura popular de Miami, no estaba exagerando en absoluto. Has escrito sobre ello, das conferencias, has escrito artículos. Bueno, ¿de dónde te viene este interés por la cultura popular de Miami, Pedro? Eh, Mira, no te puedo decir a ciencia cierta de dónde me viene, porque es algo que, no sé, o sea, mira, yo desde que llegué a Miami hace 22 años, 22, 23 años, eh, me pareció que la ciudad era como una cebolla, ¿no? Que la vas pelando, tiene muchas cáscaras, ¿no? O sea, la imagen que se vende para afuera es muy diferente a lo que realmente se cuece acá adentro. Y eso lo ves en las calles, eso lo ves en el día a día, en la vida diaria, pero también lo ves en la cultura, ¿no? Hay mucha cultura, empecé a leer mucha literatura de Miami, empecé a ver mucho cine ambientado en Miami, empecé a interesarme por muchas. Entonces, eh, creo que desde que llegué y empecé a ir a la biblioteca pública de Coral Gables por mi casa, me atrajo mucho eso, esa otra ciudad que iba viendo, porque por más que ahora yo tenga 22, 23 años acá, sigo escribiendo sobre aspectos de cultura, porque sigo siendo un espectador de la ciudad. La mitad de mi vida la tengo acá, pero sigo siendo un espectador de la ciudad. Entonces observo, escribo, ¿no? Entonces creo que es un poco eso, y es también un poco hacer que la ciudad sea mía, ¿no? De alguna manera asimilarme a la ciudad, ¿no? Hay algo que tiene todos los mayamenses, es que si me encuentro contigo, Antón. Hola, Antón, ¿cómo estás? Bien, ¿de dónde eres? No, yo soy de España, pero vivo en Miami, y de repente has vivido 5 años de tu vida en España y tienes 40 años viviendo en Miami. Entonces, ¿me explico? Entonces también es un poco eso, ¿no? Formar parte de crear un referente cultural. Y bueno, no sé, creo que va por ahí la cosa. Cuando dices que Miami es como una especie de cebolla que vas pelándola, ¿quieres decir que hay Mm, como una imagen de Miami que se conoce, digamos, mundialmente, pero que hay otras Miamis que están por ahí debajo que son más desconocidas? claro, múltiples, muchas, muchas, muchas. Y no, una Miami no es más real que la otra, o sea, es real esa postal de luces de neón que se venden en las cajas registradoras de Walgreens o de CVS, que es la que consume el mundo entero sobre Miami. Es real, también existe, pero también es real el Miami marginal, del Miami, eh,
de una enorme clase media que lucha por salir adelante, que de frívola no tiene nada. Es también hay una Miami de los exiliados políticos, también hay una Miami de, no sé, de las minorías sexuales. O sea, hay muchas ciudades, hay muchas Miamis y hay una enorme marginalidad. En Miami hay una, o sea, tienen por todos lados por no ser marginal Miami, ¿no? Primero, Miami es el patito feo de Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? O sea, es como, o sea, hay cierto rechazo, ¿no? Incluso para, no solamente para Estados Unidos, para mucha gente, ¿no? Entonces, este, y eso genera, de alguna manera, cierto, cierto rechazo, cierta marginalidad de la ciudad, de los que viven acá, los que la ven desde afuera. Entonces hay una vida marginal riquísima, enorme dentro de Miami, que para mí es un caldo de cultivo valiosísimo para crear ficciones. Y eso es algo que se ve en tu obra. Tenemos pues varios ejemplos. Había mencionado antes Varsovia, que aquí está. Mm, Precisamente Marginal es el título de este libro. Americana, que es otra el novela Comanche. del Comanche, efectivamente, del que hablaremos y de lo que hablamos en la ocasión anterior, que es esta chica más pop de South Beach, unos relatos también muy interesantes. Tú llevas viviendo en Miami más o menos el mismo tiempo que yo llevo viviendo en Tennessee. A mí me atrajo a Tennessee pues la universidad y finalmente pues me acabé quedando aquí y me ¿Ya? pregunto qué es lo que te atrajo a ti a Miami específicamente y por qué no a otra Claro, parte de los Estados Unidos. mira, simple. Yo conocí a Miami, había venido varias veces y yo estaba terminando una carrera en el Perú. Yo soy de Perú, de Lima, Perú. Estaba terminando leyes. Y a los 2 años de haber estudiado leyes, de haber empezado a estudiar leyes, yo me di cuenta que lo último que quería yo era ser abogado, que si yo terminaba ejerciendo leyes, de repente me iba a ahorcar con una corbata a los 5 años, ¿no? Entonces, que a mí lo que me gustaba escribir era historias y lo que me gustaba leer era cuentos y ficciones y no demandas judiciales, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tenía una formación muy tradicional, muy conservadora. Entonces, el que lee es abogado, el que es bueno con la matemática es administrador o economista o ingeniero, punto. Entonces, todo mi universo era eso, ¿no? Y, y como te digo, a Miami yo ya había venido mucho, conocía y se me venía el mundo abajo porque terminaba la carrera, estaba en el último semestre y yo estaba desesperado. Entonces, aproveché eso, es eso, o sea, no solamente un factor, hay otros factores también, pero creo que el factor principal fue ese y que además en casa, en la casa, la situación económica se había complicado, ¿ok? Nosotros teníamos una situación económica bien cómoda, pero hacía un tiempo que se había complicado. Entonces, y fue mentira, yo dije, mi universidad era una universidad, vamos, costosa, y dije, me voy un tiempo, 6 meses, junto algo de plata para que no se pague ahora la universidad, y regreso a terminar mis estudios. Mis padres me dijeron, no, que mejor hay que hacer el sacrificio y estudia de una, no, 6 meses y regreso. Yo sabía que no iba a regresar nunca, ¿no? O al menos estudiar derecho no iba a regresar. Y me fui. Me fui con $120 en el bolsillo. Tenía unos amigos acá que estacionaban autos en un vale parking y me dijeron, llegas y te ponemos a estacionar autos, así que no necesitas ni plata. Y llegué con $120 en el bolsillo a estacionar autos y acá estoy 23 años después. Así fue, así fue, fue una aventura de joven insensato y bueno, acá estoy. Me pregunto también, ya que decías que tu formación tiene que ver con las leyes, ¿esto es algo que de alguna manera te ha ayudado en tu carrera como escritor? Es decir, ¿se nota en tu obra o piensas que tiene algún impacto, alguna huella el hecho de que tú hayas estudiado leyes o eso es algo irrelevante para tu literatura? Para mi literatura creo que es irrelevante, pero para mi formación como persona me parece que es muy relevante, porque así no te guste lo que hayas estudiado, así no te interese. Yo creo que estudiar te da ciertas herramientas, ¿no? Te genera hábitos, o sea,
te da ciertas responsabilidades, te muestra otro lado de la vida que me parece que es importantísimo. Pero para la literatura, al menos, pues, de repente algún día escribo algo. Ah, bueno, hay un libro en el que yo hablo mal de un abogado. No lo tienes ahí, se llama Callejeros. Y creo que por ahí me desquito un poco. Es un diario. No lo tengo acá para mostrarlo, pero espérate, ¿ah? No, no lo tengo acá, que es como un falso diario donde hay un personaje, bueno, el que va contando el diario, es, es, es muy parecido a mí. Es lo más parecido a la autoficción que he escrito sin ser autoficción, porque aparecen clarita, todos los personajes que están en esos libros que tú tienes por ahí, pero aparece un personaje que es un muchacho que se va frustrado de Lima porque no quería ser abogado y sí le reparte con palo a un par de abogados ahí de Lima, ¿no? Eso es lo único que he escrito sobre algún abogado, pero no, yo no creo que tenga nada que ver en mi literatura. Hablabas antes de la marginalidad que existe en Miami, como supongo que en prácticamente todas las ciudades del mundo, pero que Sí, tiene una importancia capital en tu obra literaria y no solamente en tu obra literaria, sino en la obra literaria de muchos otros escritores que tienen a sí, Miami como lugar en el que ambientan sus relatos, sus novelas, su literatura. Y de ahí sale esta antología de la que tú eres artífice junto con otras dos personas, como ya hemos comentado, y se llama Noir Tropical Miami. Suburbano acaba de publicarlo pues, en el año 2023. Yo he en leído diciembre, ¿sí? esta antología, es decir, hace unas semanas simplemente que ha salido. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de esta antología Noir Tropical Miami? Y bueno, ¿cuál, no solamente el origen, sino también la intención de esta Claro, antología? sí, mira, cuando comenzamos a hablar, hace un momento tú y yo, te dije que desde que llegué yo empecé a leer literatura de Miami, ¿no? Pues siempre me ha gustado leer, ¿no? Por curioso, de verdad. Y porque me pareció un hallazgo enorme encontrar literatura de Miami, ¿no? O sea, autores de acá, y pensaba que, sé, o sea, nada que ver. Entonces, y empecé a encontrar una enorme literatura de Miami, interesantísima, y empecé a encontrar muchas cosas que yo no tenía idea que eran, que yo conocía desde afuera, pero que no tenía idea que era digamos, literatura de Miami, ¿no? Y decía, qué interesante todo esto. Y empecé a encontrar, llegué a la literatura noir del anglo, ¿no? Hay un común denominador, hay una tradición literaria noir que viene desde los anglos. Digamos que las primeras manifestaciones literarias de la ciudad, Miami se fundó en 1896, ¿ok? Entonces, las primeras manifestaciones fueron noir en 1920 y tantos, pero digamos, empecemos a contar a partir de la década del 40 y tantos, ¿ok? Después de la Segunda Guerra empiezan a venir muchos autores o muchos excombatientes de la guerra que terminan escribiendo ficciones que ahora son tremendos autores, o bueno, ya murieron, ¿no? Pero que son autores muy leídos, Charles Wilford, antes John D. MacDonald, son los grandes autores del noir acá local. Entonces, eh, hay una enorme tradición noir de los anglo. Pero ¿qué pasa con el anglo, no? El anglo, Miami deja de ser una ciudad en el anglo, del anglo en la década del 80, de 1980, ¿no? Siempre han habido latinos, valga la aclaración, porque ya no es la primera vez que lo digo, que en los 80 dejó de ser anglo la ciudad, y me dijeron, no, siempre han habido latinos en Miami. Sí, siempre han habido latinos, nadie lo discute, pero a partir de la década del 80 el latinoamericano toma la ciudad, ¿ok? Entonces, hasta entonces, también valga la aclaración, porque me lo han dicho, desde antes ya se escribía en español en Miami. Sí, claro, si era el año 50, yo estaba de vacaciones en Miami y era escritor y estaba escribiendo un diario, no, no eso no es literatura de Miami, ¿no? Pero sí, ok, antes también habían algunos escritores en español en Miami, pero no estaban forjando una identidad, una cultura, no estaban creando un canon, o sea, no existía eso. Pero a partir de los 80 que llegan autores latinoamericanos, cubanos,
españoles como Juan Carlos Castillón, empiezan hasta el día de hoy a surgir cada vez con más fuerza y más grosor una literatura ambientada en Miami, ya no por el anglo, que también lo sigue haciendo. También hay anglos que escriben sobre Miami, pero el latinoamericano y el hispanoamericano, o los españoles también, empiezan a escribir sobre Miami. Entonces, si tú agarras esa literatura que empieza a verse a la luz por los años 90, más o menos, una década después de que, años 90, años 2000, ves que hay un común denominador en esa literatura y es que el autor hispanoamericano busca retratar el lado más sucio, más feo de la ciudad. También lo hay quienes no retratan ese lado, pero de cada 10 autores, 8 lo hacen, y no necesariamente son autores que escriban género noir o policial. De repente tú eres poeta y en tus poemas son muy sucios, son muy marginales, o tú eres un novelista de género libre, no del nicho del género noir ni del policial, pero de repente tienes unos 2 o 3 cuentos muy totalmente de realismo sucio o incluso noir o policiales, donde hay una estafa, un robo, una muerte. Entonces, siempre el autor hispanoamericano, de alguna u otra manera, ha reflejado también, así como el anglo, que de repente el anglo era más policial, pero este autor hispanoamericano también representa ese lado sucio. Mucho también desmitificando mucho ese sueño americano, probablemente, ¿no? Entonces, después de tantas lecturas, yo soy un devorador de lecturas de Miami en español y en inglés, surge la pregunta que hicimos con Gastón Birkel y con Hernán. eh, ¿Por qué los autores siempre quieren reflejar el lado más sucio de la ciudad? Te pongo el ejemplo de Hernán, por ejemplo. Hernán Vera Álvarez no es un autor de género policial, pero tiene una novela titulada Los Hermosos, que es donde hay un crimen, donde hay mucha marginalidad, mucha vida de indocumentados. Todo. Sus demás novelas no tienen nada que ver con el género, pero tiene una novela que cae dentro de ese género. Lo mismo Gastón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es como una deuda pendiente, como una deuda pendiente que tiene el autor con la ciudad que busca saldarla con al menos 2 o 3 piezas de ficción, o a veces se quedan escribiendo más sobre esto, ¿no? Como es mi caso, que yo mucho escribo sobre esto, pero es un común denominador. Entonces, al encontrarnos con ese interrogante que no sabemos responder, y la antología tampoco la responde, simplemente decidimos hacer esta antología. ¿Por qué? Para poner sobre el tablero de las letras universales, de la literatura en español en el mundo, no solo en Estados Unidos, la tradición literaria de Miami, que no se conoce. Y me parece importantísimo conocerla, ¿no? A Y mí eso también me es parece muy, muy mostrar eso. importante y de hecho me parece que algo muy positivo de esta antología es que yo creo que hace que quien lee estos textos quiera acercarse después a otras obras Claro. de estos autores. Noir Tropical es el título, Noir Tropical Miami, y además de esa parte más oscura, más sucia, más compleja en cuanto a la representación del sueño americano. ¿Qué otras diferencias dirías tú que existen entre este noir tropical en español y el noir o la novela negra más mainstream escrita en inglés? No quiero que respondas a una pregunta que no puedes responder, que es por qué esto ocurre, sino cuáles son otros elementos que hacen que este noir tropical pues, se diferencie del noir anglófono. Sí, o sea, siempre recae sobre el latinoamericano, ¿no? Siempre hay indocumentados, no en el caso del anglo, no necesariamente, ¿no? Pero en el latinoamericano sí, siempre lo hay, ¿ok? Siempre lo hay. Siempre tienes ese juego con los idiomas. En el anglo no lo hay. El anglo habla inglés, te escribe en inglés y sus novelas son en inglés. El hispanoparlante
te escribe en Spanglish, ni siquiera es Spanglish, es una mezcla de español, y es un lenguaje muy mayamense, juega con todas las versiones del español que hay acá, ¿no? Porque el español que hablo yo, Pedro Medina, peruano, no es el mismo que hablas tú, que eres español, no es el mismo que hablo un colombiano. Entonces, eso es una característica Ujú. también fundamental. Y yo diría que, yo creería que esas dos son o sea, la acción siempre recae sobre un hispanoparlante, siempre, siempre, a ver, y sin caer en el estereotipo y en el cliché del hispanoparlante pobrecito y que el anglo es un hijo de puta con él. No, no, para nada, para nada, para nada. Llanamente, siempre hay eh, o sea, la acción busca caer sobre un hispanoparlante que de alguna manera desmitifica su versión del sueño americano, ¿no? Eso, que no viene con el anglo no encuentras eso. Y la oralidad, la pluralidad de los distintos versiones del español, ¿no? Eso para mí es clave en estas obras. Además de esto que explica Pedro, yo recomiendo que quien se acerque a esta obra pues lea también la introducción, que es una introducción muy interesante porque ofrece una visión panorámica de la Mm, historia de este noir tropical en relación además con lo que se ha escrito en inglés, como ya dice Pedro, desde los años 20 y sobre todo desde los años 40 del sí. siglo XX. En Y cuanto a esta... Sí, sí. fíjate una cosa, y perdón que te interrumpa, fíjate una cosa que a mí me parece que también es importante, ¿no? Recalcar acá. Ahora hay un boom de la literatura en español en Estados Unidos, hay mucha gente haciendo literatura, todo, pero creo que hasta el momento no hay ninguna otra ciudad que haya buscado reivindicar o tomar o poner sobre el tablero de las letras universales la literatura autóctona o propia de la ciudad en la que viven, o sea, ni en Nueva York, ni en El Paso, ni en Iowa, donde hay grandes movimientos literarios en español. O sea, entonces me parece que es y no sé, o sea, estoy tirándolo ahí, ¿no? No tengo ni siquiera una respuesta ni una explicación tampoco muy concreta, pero es interesante porque acá es uno de los lugares donde no hay una escuela de escritura creativa, ni mucho menos, pero sí tienes una literatura propia que está haciendo el hispanoparlante, que es esta de ahí, de Mar Tropical, la de Viaje One Way, la de Miami Unplugged, con personalidad propia, ¿no? No tienes en otras ciudades eso, ¿no? Me parece que eso también es algo destacable de lo que está pasando aquí en Miami. ¿Piensas, Pedro, que eso significa que en Miami, por parte de los autores, hay como una conciencia de la identidad de la ciudad de Miami o del hecho de que sea la ciudad, pues de alguna manera también, pues uno de los protagonistas, uno de los personajes dentro de estas Sí, obras? ¿Es algo propio de Miami que quizá no hayas visto en otras partes del país donde sí se escribe en español? sí, no lo veo en otras partes. Me parece que hay dos cosas ahí. Yo no lo veo eso en otras partes, ¿ok? No lo veo en otras ciudades. Me parece que hay dos cosas. Primero, me parece que hay una urgencia por un tema ¿sabes? De amor propio del mayamense, de reivindicar un poco la cara de su ciudad, ¿no? Hey, yo vivo acá, esto no es una mierda, esto no es solamente topless y la mansión de Sylvester Stallone, no, o sea, acá estoy yo pintando estos cuadros, haciendo estas fotos, escribiendo estos libros, acá estamos, acá estamos, acá estamos. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, en la literatura tienes algo también que es muy importante y muy interesante. El perfil del escritor de acá es muy distinto al de estas otras ciudades que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque acá, a esas ciudades, por ejemplo, a NYU, a El Paso, a Iowa, los estudiantes, los que están haciendo literatura ahí, son estudiantes. Van desde sus países o con becas o con lo que sea, pero vienen con un camino literario ya hecho, armado, a seguir estudiando. Entonces,
de alguna manera, y esto no lo digo yo, lo dice, o sea, la vida del estudiante es una vida, una burbuja, ¿no? Lo dijo Calamaro, ¿no? Un estudiante el día de la primavera. Entonces, no sé, no hay, o sea, y más bien el que escribe en Miami, mi caso, por ejemplo, yo me vine sabiendo que quería escribir y todo, pero yo me tuve que comer la ciudad, ¿sabes? Tuve que estacionar autos, tuve que hacer muchas cosas y lo mismo, todos los que están en esto. Entonces, de alguna forma es como un ajuste de cuentas del escritor local. Todo escritor, o sea, todos los autores que tú ves que publican acá en Miami, que están en esta antología y todo, no cerraron maletas para venir a seguir su camino literario o hacerse escritores acá, ¿no? Tuvieron que lucharse en la ciudad 5 años, por lo menos, organizarse, establecerse, agarrar, no sé, situación legal, estabilidad económica, lo que fuera. Y de ahí seguir su camino, de ahí enrumbarse en lo que es la literatura, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay, o sea, son generalmente los que escriben han vivido esta ciudad, se la han sufrido, ¿no? Y lo que te afecta, tú escribes de lo que te afecta muchas veces, ¿no? Entonces, creo que esa es una diferencia también. Este debate me recuerda un poco, a mí me gusta mucho el jazz, pues al debate que hay en el medio del jazz en estos momentos acerca de los músicos más academicistas que han estudiado una carrera de jazz en la universidad frente a los músicos que son De la autodidactas, que calle, tocan en los clubs, que son de la calle, etcétera, ¿no? Entonces, claro. sí, ahí encuentro una conexión. En cuanto a esta antología Noir Tropical Miami, que lleva en el mercado simplemente unas semanas, me gustaría preguntarte también, Pedro, acerca de el proceso de selección de textos y de autores Mm, para incluir en esta antología, porque veo que algunos son eh, textos ya publicados anteriormente, pero la mayor parte son inéditos. ¿Cuál fue el proceso de selección de sí, autores, de textos, etcétera, para crear esta antología? sí. Esto fue un proceso de años. Hace años estamos conversándolo, nos reunimos, hablamos, vamos a hacer esto, no lo vamos a hacer, ¿qué hacemos? Ta, ta, ta. Hasta que ya teníamos un mapa de autores, ¿no? Algunos no pudieron entrar porque no tenían textos o porque los que tenían no estaban libres de derechos, qué sé yo. Al final, como toda antología, no puedes incluir a todo el mundo. Hicimos eh, lo que a nuestro criterio creíamos que debía de estar, ¿sí? Por calidad, por trayectoria, por cercanía con el género. Así todos se nos quedaron dos o tres por fuera que nos hubiera gustado que estuvieran. Y entonces, lo siguiente era equilibrar. Queríamos mucho material publicado y queríamos material inédito. ¿Por qué queríamos material publicado? Para mostrar un poco esto que hablamos de un momento, que esto no es que no es una antología a pedido, no es que hemos agarrado 15 o 18 autores, creo que son 18, ok, escriban un cuento, no sé, sobre un cuento de realismo sucio. No es así. Les queríamos mostrar, por eso necesitamos material publicado, queríamos mostrar que acá esto ya viene, o sea, validar nuestra teoría, ¿no? Entonces, por eso dijimos, ok, vamos a agarrar material publicado, material inédito, fuimos hablando con cada uno, decían yo tengo algo publicado, yo tengo algo inédito, nos fueron mandando y bueno, fuimos leyendo, depurando, escogiendo y al final pues con eso llegamos hasta el producto final, ¿no? Pero sí queríamos tener un buen balance entre las dos cosas. Miami es una ciudad que, como comentabas antes, pues es una de las ciudades que contribuyen más a esa idea que fuera de los Estados Unidos se tiene de los Estados Unidos, incluso desde un punto de vista arquitectónico, desde un punto de vista estético y, por supuesto, pues aparece en multitud de películas, en multitud de novelas, en multitud también de series de televisión. Entonces, Sí, yo me claro. pregunto, dentro de estos textos, de este noir tropical,
mayamense, y además sabiendo que tú eres un experto en este tema, ¿cuál es el papel que juega la cultura popular dentro de este género? Es que yo creo que hay varios niveles de la cultura popular, ¿no? Primero tienes la cultura popular Jennifer López, Marc Anthony, ¿no? Por ejemplo, que un poco esto es un poco ir en contra de eso, ¿no? Pero también tienes cultura popular, también es eh, no sé, Bob Marley murió acá, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que dividir en dos planos, ¿no? Miami Vice es cultura popular, por ejemplo, ¿no? Y hasta ahora esta literatura es heredera de Miami Vice, ¿no? Entonces, un poco es darle la espalda a esa cultura popular, Jennifer López, Daddy Yankee, ¿no? Pero usar los elementos que te sirven de eso para dárselos a algunos personajes, ¿no? A algunos contextos, ¿no? Pero también tienes ese otro lado de la cultura popular, que es una cultura popular que consumimos todos, ¿no? Todos, ¿no? O sea, que es lo que te estoy mencionando, por ejemplo, Miami Vice, Bob Marley murió acá, su familia vive acá, infinidad de cosas, ¿no? Tony Montana con Scarface, o sea, con cara cortada. Entonces tienes mucho, o sea, esto se debe a la cultura popular, es parte de la cultura popular, es parte Ujú. de. Vemos también O sea, no lo puedes separar. en esta antología vemos también, Pedro, autores que, como tú decías anteriormente y señalabas bien, proceden de diferentes lugares geográficos: España, Puerto Rico, Eh, Cuba, eh, eh, pues México, sí. Argentina. ¿En qué sentido piensas tú, después de haber leído estos textos, haber seleccionado estos textos, en qué sentidos las visiones que estos diferentes escritores pueden tener de la ciudad de Miami pueden estar determinadas por el lugar en el que estos escritores nacieron? Porque claro, Miami es como una especie de imán que atrae a todos estos escritores, que algunos viven ahí y otros no, pero muchos sí, pero que supongo que tendrán visiones diferentes de Miami dependiendo de las expectativas que tenían en cada país del que venían. Supongo que no es lo mismo escribir en Miami siendo español que siendo peruano, que siendo mexicano. Supongo que habrá diferencias, ¿no? Sí, 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 pero a la vez, uy, algo pasó. ¿Se cortó? No, no, No. no, está bien, te escucho perfectamente. Ah, ok, es que no sé, yo te perdí. Sí, eh, sí y no, ¿ok? Sí, en el sentido en que un, cuando un, cuando un autor peruano escribe desde Miami no es igual que un autor cubano escribiendo desde Miami, pero siempre y cuando lo que estén escribiendo esté muy atado a la patria lejana. Ujú, Pero cuando el autor ya está más asimilado acá, salvo por el uso del lenguaje, es muy similar lo que la ciudad le transmite a cada una de estas personas, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que llega de Cuba llega diferente que una persona que llega de Colombia y una persona que llega de Venezuela llega distinta de Perú. Y siempre parte del proceso migratorio del llegado es un poco cerrar las heridas también a través de la literatura. Ahí sí hay diferencia, pero cuando ya el autor está más asimilado y Miami es un personaje de su literatura, de repente, si yo soy cubano, escribo una novela más ambientada en mi entorno cubano, pero no necesariamente, pero lo que me transmite la ciudad va a ser igual, va a ser ujú. lo mismo. ¿Qué es lo que esperas o qué es lo que esperáis vosotros, Hernán y Gastón y tú, que las personas saquen en claro de este libro? Es decir, la lectura de este libro desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que esperáis que encienda en quienes se Mira, acerquen a esta obra? que, que, que conozcan la literatura de Miami, que conozcan otro lado de la ciudad, no solamente el Miami de Messi, ¿no? Que ahora se conoce mucho el Miami de Messi, hablando de cultura popular, ¿no? Ujú, Entonces, pero que conozcan ese otro Miami que es tan válido, ya te digo, como el Miami de Jennifer López, como el Miami de Messi, como el Miami de, no sé, de los cruceros, también está este Miami, pero sobre todo que
eh, que se conozca la tradición literaria de Miami, que es una ciudad joven y que tiene una tradición muy marcada y que es muy interesante, viene desde el anglo y con unas variantes recae sobre el hispanoparlante y sigue hasta nuestros días. Para mí eso es, para la literatura universal, eso me parece un aporte muy interesante, ¿no? Y asumo que al lector le interesa lo novedoso, pues, en la literatura, ¿no? Esta antología, Noir Tropical Miami, Pedro, muestra de alguna manera una visión del estado actual de este género en la ciudad de Miami, que es un género que además pues está siendo bastante prolífico, como comentabas en estos momentos. Ujú. ¿Hacia dónde ves tú que está caminando este tipo de literatura en la actualidad? Es decir, ¿de qué manera ha cambiado? ¿Cómo ves el futuro de este noir tropical pues, en los próximos años? Ya sé que no tienes una bola de cristal, pero más o menos, ¿dónde lo ves tú derivando este tipo de De literatura hecho, en Miami? no sé, o sea, siempre digo con Gastón que para cuándo un Narcos Miami, ¿no? Ya había en Netflix, ya no ha habido. No, ahora creo que el sueño mojado de todo escritor es llegar a Netflix, ¿no? Antes era que lo publiquen, ahora es llegar a Netflix. Ahora cualquiera publica, ahora el sueño húmedo de todo escritor es llegar a Netflix, ¿no? Con Gastón siempre nos reímos y decimos, ¿para cuándo un Narcos Miami? Bueno, no sé, la verdad, eso, claro, sería interesantísimo ver eso, pero que te digo, divertido sería, pero que yo creo que mientras sigan llegando autores, eh, esto, esto va a seguir creciendo, porque yo conozco mucha gente que escribe desde acá y ayer hablaba con un autor que está escribiendo una novela policial. Nunca había escrito una novela policial en Miami. Está escribiendo una novela con un detective privado, ¿no? Entonces, yo creo que esto es, o sea, como es parte del ADN de la ciudad, mientras haya escritores, va a seguir creciendo. A más escritores, más. O sea, yo dudo mucho que acá se escriban pues, novelas románticas, ¿no? En Miami. Lo dudo mucho, te soy sincero. ¿No? Yo conocí este tipo de literatura realmente pues hace unos años a través de tus obras y fue entonces cuando conversamos por Mm. primera vez. Y creo que en aquella ocasión te había preguntado acerca del lectorado de estas obras. Es decir, hay muchas obras que se están escribiendo en español en Miami sobre este tema, sobre otros temas más o menos Sí, relacionados. Eh, pero, ¿cómo ves tú el lectorado de estas obras? Es decir, ¿para quién están escritas estas se te obras? cortó. Sí, Ahí está. sí, ¿ahora? Ahí ¿Sí? sí, sí, ahí ¿Sí? sí, ahí sí. Muy bien. ¿Para quiénes están escritas estas obras? Y este es un lectorado que tú ves que está creciendo con el paso de los años o no? Porque se habla mucho de la publicación, pero me pregunto también cuál es realmente la lectura que se está haciendo de estas obras. Mira, a ver, se habla mucho, yo creo que hay un, y, no, y bueno, en Estados Unidos y en el mundo, pero estamos hablando de Estados Unidos, hay muy pocos lectores, hay un déficit de lectores, y acá creo que hay un exceso de escritores y pocos lectores, ¿no? Yo creo que, y eso me parece que ese es un tema para largo, ¿no? Me parece que acá hay que explorar mucho dónde pueden estar los lectores potenciales. Para eso necesitas una inversión grande, ¿no? Montar toda una estructura para hacer un estudio de mercado y todo, ¿no? Esto es muy incipiente. Ahora, dicho eso, eh, las ventas, por ejemplo, y hablando de, si tú me preguntas de lectores, te tengo que responder de ventas de libros. Este año se han duplicado las ventas respecto al año pasado, pero es mínimo, ¿no? O sea, si antes vendías 250 libros en un año, te has vendido 500 libros. No es nada, no es nada. Pero si te vas a lo porcentual, ves que esto ha incrementado en un 100%.
¿Qué te quiero decir? Y también ha aumentado mucho la, en este momento, casi el 40% de la venta de nuestros libros de Suburban Ediciones son de ebooks. ¿Por qué? Porque los autores de acá, todos son expatriados, entonces sus lectores están muchas veces en sus países, ¿no? Entonces compran ebooks. Entonces, lo que te quiero decir es que sí ha aumentado, sí hay interés, si lo ves porcentualmente, hay un crecimiento, pero en números es muy poco todavía. Y yo creo que se necesita mucha inversión para crear toda una estructura, descubrir mercados. Yo creo que hay que explorar las universidades, y demás, ¿no? Entender cuál puede ser tu masa potencial de lectores, si están en las universidades, en qué tipos de, en qué ciudades, qué tipo de público, de qué edad, y empezar a llegar un poco más a esos lectores. En este momento me parece que hay varias personas en varias ciudades, varios gestores culturales, tratando de sacar a pulmón todo este movimiento literario en español que hay aquí en Estados Unidos, y que ahí va, ahí va. Y sí, que hay más lectores. Ahora, por ejemplo, La Chica Pop se ha publicado afuera, en España, se ha publicado en Perú, probablemente se publique en México. Hay interés afuera, o sea, sí hay interés, pero es un interés que ha crecido con un esfuerzo vitamínico, ¿no? Entonces, es eso, es eso. Crece la lectoría, pero muy lento. Para ir terminando, quería preguntarte precisamente, Pedro, ¿cuál es el papel de las universidades en la difusión de esta literatura? Es decir, ¿es literatura que se está empezando a incluir en pues clases universitarias? ¿Se está estudiando desde un punto de vista académico? ¿O todavía eso es demasiado pronto para hablar de eso? Sí, 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 yo creo que todavía no llegamos a eso. Todavía hay brotes, hay brotes, hay brotes, ¿no? Pero todavía no está así, o sea, no está en el canon académico, sí, estandarizado, ¿verdad? Ok, vamos ahora un curso de literatura de Miami. No, eso no hay, Ni no hay, siquiera en Miami, porque quiero decir que no, hay no. universidades en Miami en las que quizá eso sí podría ocurrir en algún momento. Me invitan, hago algunas presentaciones, pero no está en la currícula, es lo que te quiero decir, Ujú. no está. Por ahí un Eh, cuentito de repente, pero no. la antología es Noir Tropical Miami y Pedro, ya que te tengo aquí, quiero preguntarte también por tu nueva novela, que no es esta es la antología, pero hay una nueva novela titulada Bandidos, en la cual aparece este personaje del detective marginal, El Comanche. Y bueno, me gustaría que, aunque sea para terminar la conversación, antes de hacerte una última pregunta, me hables un poco de la novela Bandidos. Es una nueva novela que acaba de salir, mismo Sí, protagonista que aparece en otras novelas. sí, ¿De dónde sale este protagonista? ¿De dónde, cuál es el origen de este Comanche? Y háblanos brevemente de esta nueva novela que acabas de publicar, Bandidos. claro que sí. Mira, yo viví 10 años en Miami Beach, en South Beach. Sin que me guste la playa, no tenía traje de baño ni siquiera, pero viví 10 años ahí en Miami Beach. Me gusta la vida que hay allá, vida de cafés, de bares, vida bohemia, ¿no? Y ahí encontré ya la cumbre de la marginalidad, ¿no? En una misma esquina, un día yo vi caminando a Rod Stewart de blanco de día, y por la noche apuñalaron a un tipo y lo terminaron matando a golpes en la misma esquina. Tienes eso en Miami Beach. Y yo quería escribir de eso hace años, antes de publicar Varsovia. Y lo mejor que uno puede, eh, el mejor vehículo que uno tiene para contar esas miserias de la ciudad es un detective, ¿no? Y el Comanche era detective. Ahora es un detective retirado. Ya no quiere investigar, pero siempre termina involucrado en alguna investigación, como lo fue en Varsovia para una de sus amantes de turno. Quiere eh, esclarecer la muerte de la mejor amiga de su amante de turno, que la mataron en un alleyway de Miami Beach. Después en Americana. Trabaja en un telemercado, algo muy marginal, y termina investigando
al dueño porque no le pagaba. Y en Bandidos, que es la última novela, que ya tiene un poco más de un año fuera, pero todo este año pasado la he difundido, el Comanche está investigando, lo llaman sus contactos en la policía, siempre lo llaman porque quieren que investigue algo por la izquierda, ¿no? Porque la policía no puede hacer mucho ruido, y le dicen, han encontrado un cuerpo de un sujeto en un Winn-Dixie, que es un supermercado de la Coral Way, por acá en Miami. Comanche empieza a investigar y termina, y Comanche llega, desde ese cuerpo llega a desenmascarar o desmembrar toda una red de tráfico humano, de, 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 de gente que traían de Cuba en lanchas de carrera. Esa es una de las historias de bandidos, porque hay dos historias que en un punto se cruzan. La otra historia, esa es en tiempo presente, la otra historia es en tiempo pasado, en el Miami de los años 80, donde había un hotel muy famoso que se llamaba el Mutiny Hotel, ¿ok? Donde te encontrabas hasta desde políticos influyentes hasta los Cocaine Cowboys. Se dice que ese hotel, que queda en el barrio Coconut Grove hasta ahora, que en ese hotel se le abrieron la puerta a los cárteles de la droga colombiana, que ahí nacen los Cocaine Cowboys, ¿ok? Entonces, ese es el segundo escenario, esa es otra de las tramas de bandidos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? En esa trama de bandidos está algo que se habla que sucedía mucho en el Mutiny, que desde ahí se coordinaba el tráfico clandestino de armas para apoyar a las fuerzas contrarrevolucionarias nicaragüenses. Coludido Washington, coludido con traficantes de armas. Entonces, esa es otra de las tramas de bandidos. Y en un punto, la historia del Comanche y esa trama de los años 80, que nace en el Mutiny Hotel, se juntan. No te puedo decir cuándo ni cómo, porque hago un spoiler, pero ahí se juntan. Y las historias terminan siendo una sola, ¿no? Entonces, eso es un poco Bandidos. Y el Comanche, tengo una novela inédita del Comanche que he vendido los derechos al inglés. Este año que viene sale en inglés, en un sello local, y, y están encantados. Están encantados con el asunto porque les parece algo totalmente diferente, ¿no? Porque ellos están acostumbrados al clásico policial anglo, pero este Comanche es un tipo marginal que les está revelando a los anglos, porque va a ser en inglés, todo el lado hispano que a ellos les genera mucha curiosidad, ¿no? Y ahí entra la diferencia de la que hablábamos antes entre la literatura escrita en Miami en español y la literatura escrita en inglés. Es Pedro, correcto. mi última pregunta tiene que ver con los proyectos en los que estés trabajando ahora. Ya has hablado de esta novela inédita que se va a publicar en inglés, pero en qué otros proyectos estás inmerso en este inicio del año 2024 en el que estamos grabando esta conversación? Sí, bueno, esa novela también se va a publicar en español, pero un poco más adelante. Tengo un segundo volumen de Tour. Tour es mi libro de crónicas sobre Miami, de historia de cultura popular de Miami. Y estoy trabajando en una novela, una nueva novela de Comanche. Empecé este lunes, ya la tenía armada, tenía todo el esqueleto en papeles y en fichas, la vengo armando todo el año pasado. Y es una novela que se llama Comunistas, que es ambientada también en Miami, y hay un asesinato a un periodista que quería escribir un libro sobre cómo el gobierno, sobre cómo la comunidad cubana quiso boicotear a Fidel Castro en los años 80 clandestinamente coludida con Washington, ¿no? Entonces un periodista que quiere escribir eso, lo matan. Y ahí, bueno, ya hay toda una trama que hay detrás, ¿no? Que está a cargo del Comanche también. Pues esperamos esas novelas, Pedro, tanto en español como en inglés, y yo te felicito y también, por supuesto, a Hernán y a Gastón por su trabajo en Noir Tropical Miami, que era la excusa que teníamos hoy en el en vez de la página para hablar contigo, esta antología de novela Noir Tropical eh, mayamense de diferentes escritores de diferentes partes del mundo, no solamente de ¿Sí? Latinoamérica, sino algunos también de España, pero muchos de ellos afincados ahí en Miami, o por lo menos con Miami
como lugar en el que se ambientan todas estas historias que presentan ese lado más oscuro del sueño americano. Yo he leído estas historias y me parece realmente una puerta de entrada magnífica a este tipo de literatura para después fijarse en otros textos como los del propio Pedro Medina León u otros. Tenemos aquí varios de estos libros, también está Callejeros, también está Bandidos, que acaba de salir pues hace un año más o menos, y después también los textos un poco más, no voy a decir teóricos, pero sí de ensayos sobre la cultura popular de Miami, de un autor como Pedro, que es realmente prolífico y desde mi punto de vista muy interesante. Siempre es un placer poder charlar contigo y como sé que no dispones de todo el día, quiero darte las gracias por participar una vez A más ti. aquí en vez de la página y bueno, espero que no, como decías antes, que no pasen 3 años y medio más o menos hasta que hablemos en la próxima ocasión y a ver si algún día en alguna conferencia o en algún momento en el que yo viaje a Miami, que tengo algún amigo además bueno que vive por ahí, pues nos podemos conocer en persona, Pedro. Uy, me encantaría, me encantaría. Ojalá que sí, y que no pasen 3 años. Que no pasen, muchas gracias y hasta la próxima ocasión, Pedro. Todo lo mejor para este 2024 y seguimos en contacto. Gracias, y que viva el Celta de Vigo. Cuídate. Chao. Bueno, que viva y que se mantenga en primera división. Exactamente. Cuídate. Chao, chao, gracias. Este ha sido un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página, grabado en el mes de enero del año 2024 en conexión entre Jackson, Tennessee y Miami en el estado de la Florida. Nuestro invitado de hoy ha sido Pedro Medina León, experto en cultura popular de Miami, escritor, novelista y también, como ya he dicho, editor del sello editorial Suburbano. Ha publicado varias novelas, pero esto es lo último que ha salido en lo que él ha estado implicado, Noir Tropical Miami, una excelente introducción a la novela negra tropical, en este caso, ambientada en la ciudad de Miami, publicado hace simplemente unas semanas por el sello Suburbano. Soy Antón García Fernández y me despido recomendándoles, por supuesto, cualquier obra de Pedro Medina León. Si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo. Les doy las gracias por seguir estos podcasts del Envés de la Página en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.